Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de ajedrez aquí en Facebook Deporte UNAM. Es un gusto que nos acompañen este miércoles en nuestras ya tradicionales clases de principiantes y de intermedios. Bueno, cumplimos un año ya de estas transmisiones de ajedrez y bueno, continuaremos ya todos los miércoles. Por lo pronto, pues terminamos el ciclo de los domingos y hoy les voy a platicar sobre otro gran maestro del tablero. Hoy le toca su turno a Mikhail Tal. Él es un jugador de la Unión Soviética. Él fue campeón del mundo en 1960. Tal juega el campeonato del mundo obtiene el título al ganarle a Botvinnik, ¿verdad? En 1960 y posteriormente pierde el título con el mismo Botvinnik, que lo recupera, juegan por el campeonato del mundo y bueno, ahí lo pierde. Mikhail Tal es pues bastante famoso por el tipo de juego que es muy arriesgado, muchos sacrificios, muy espectacular. Entonces, pues bueno, para ser campeón del mundo, pues sí se necesita tener un nivel altísimo como lo tiene este gran jugador. ¿Qué más les puedo decir de Tal? La partida que les voy a presentar hoy es precisamente del torneo de candidatos, que es el torneo que se juega para llegar a retar al campeón del mundo, ¿no? En este torneo de candidatos le toca nada más y nada menos que contra Bobby Fischer. Juegan 4 partidas y Mikhail Tal le gana las 4 partidas a Bobby Fischer. Los dos son muy jóvenes, mucho más joven Fischer en ese año. Fischer tiene tan solo 16 años, está ya jugando candidatos para el campeonato del mundo. Supongo que la mayoría sabe quién es Bobby Fischer. Por si no lo saben, pues bueno, es el ajedrecista norteamericano que llega en los 70, ¿verdad?, a romper con el dominio que lleva décadas teniendo en el ajedrez del mundo los rusos, ¿no? Bobby Fischer, y además pues con esta guerra, ¿verdad?, entre rusos y norteamericanos, en la política, pues bueno, en el ajedrez fue muy, muy famoso el match que jugó Fischer contra Spassky, que era el campeón mundial en ese momento, el otro ruso, y Fischer le gana, ¿no? Entonces, bueno, después de décadas del dominio ruso, un norteamericano brillantísimo como es Fischer, pues rompe con este dominio. Pero aquí Fischer tiene 16 años, Mikhail Tal no es ningún anciano, ¿verdad? En esta partida la juegan en 1959, precisamente un año antes de que Fischer disputara por el campeonato del mundo. Este es su pase a jugar contra Botvinnik y bueno, Mikhail Tal le gana a Fischer las 4 partidas y son bastante interesantes. Por último, pues bueno, un dato interesante de Mikhail Tal es que él es de origen judío, sus padres eran primos y bueno, todos ustedes saben que cuando hay matrimonios entre miembros de la misma familia, pues las malformaciones congénitas son bastante frecuentes. Tal nace con 2 dedos de menos en una mano, ¿no? Y pues bueno, generalmente siempre la escondía, ¿verdad? En la bolsa de su saco. Ahora pues sabemos que nacer con cualquiera de estas deficiencias de dedos y demás es algo que no debe de esconderse, pero bueno, es un dato curioso de Mikhail Tal. Y pues bueno, aquí una anécdota ya más personal, más familiar de otra familia, es mi hermano Roberto Martín del Campo, que es maestro internacional. Cuando tiene 12 años, va a Tasco Guerrero, donde se jugó un campeonato zonal, ¿verdad? Vinieron los mejores del mundo, vino Fischer, vino Tal, esto es a principios de los 80, si mal no recuerdo, como por el 81 más o menos, y juega una partida de ajedrez rápido, mi hermano contra Mikhail Tal, el ex campeón del mundo, y es una posición de tablas, ¿no? Y cuando Tal le dice al niño, tablas, mi hermano le dice que no y sigue jugando, y bueno, Tal se molestó muchísimo, y pues bueno, se levantó y se fue, dijo, ¿quién es este niño
irrespetuoso. Pero bueno, una anécdota interesante de un niño mexicano que no le quiso dar tablas en una posición de tablas a el ex campeón del mundo. Y bueno, sin más preámbulo, nos vamos ya a la partida que le va a ganar Mijail Tal al joven Bobby Fischer. Años después, como les acabo de comentar, pues Fischer se vengará y ganará el campeonato del mundo, convirtiéndose en una gran leyenda, ¿no? Pero bueno, hoy es día de Mijail Tal, quien lleva las piezas blancas, partida jugada en el torneo de candidatos en 1959. Tal empieza con peón dama, que pues bueno, ya la hemos visto mil veces, que hizo famoso Gambito de Dama, ¿verdad? La serie de Netflix. Fischer juega India de Rey, muy tranquilamente caballo F6, C4 para Tal, G6 Bobby Fischer, caballo C3, alfil G7, hasta aquí pues un desarrollo bastante común, ¿verdad? Opta por E4, Mijail Tal, Fischer juega ahora D6. Alfil E2, enroque, caballo a F3 y E5, ¿no? Rompiendo en el centro Fischer, y aquí Tal decide cerrar el centro. Podría haber tomado, podría haber aguantado, pero él decide cerrar esta posición con D5. Ahora caballo de B a D7, jugamos alfil G5, H6 y alfil H4. Seguimos con un desarrollo bastante natural de las piezas de ambos bandos. A6, esta, fíjense ustedes, jugada de Fischer, pues es una jugada que tiene una intención, quizá no fue muy afortunada. La idea es jugar dama a E8. Observen ustedes cómo la dama, que está en D8, quiere moverse ahora a E8. Pero si hacemos esa jugada, bueno, las blancas podrían jugar caballo B5, ¿no? Amenazando el peón de C7 y amenazando un doblete, ¿no? A la dama, si el caballo entra, se los voy a marcar, ¿no? Si entrara aquí cuando la dama está acá, pues estamos atacando este punto, que además de comer un peón, pues estamos amenazando doblete a la torre y a la dama. Es por eso que aquí Fischer pues decide hacer H6, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer Mijail Tal? Él se enroca y ha terminado ya su desarrollo, todas las piezas, caballos y alfiles, y el rey en seguridad. ¿Qué hace ahora Fischer? Dama E8, como había comentado, y ahora Tal pues juega el caballo de F a D2. Ahora pues supongo que lanzará los peones del flanco de rey y bueno, aquí quita su caballo a H7. Fischer también querrá jugar F5, ¿no? Los dos aventar los peones de la columna F, abrirlas para sus torres y tratar de atacar el centro del contrario. Por eso es que la dama quiso moverse a E8 para quitarse de la clavada, ¿verdad? Que tenía el caballo, y ahora sí lo retira Fischer. B4, decide Mijail Tal entonces incursionar por el flanco de dama, y lo que propone aquí Fischer es un cambio de alfiles. Alfil a F6. Esto no es tan común porque cuando uno se fiancheta, es decir, mueves el peón caballo y sacas el alfil por ahí, se debilitan las casillas negras, ¿no? Entonces, cambiar el alfil de casillas negras cuando te has fianchetado, pues no es muy buena idea. Entonces, bueno, ni tardo ni perezoso, Mijail Tal cambia los alfiles, ¿verdad? Toma con el peón de H, y pues bueno, hay ya una debilidad en la casilla H6 y en la casilla F6. Vean ustedes que estas dos casillas suelen ser defendidas por el peón, por el peón de G7. No esté ese peón, no hay problema, generalmente lo hace el alfil, pero ahora pues no está ni el alfil ni el peón y se quedan estas casillas pues
bastante debilitadas, ¿no? Vamos a ver cómo continúa la partida y a veces se pueden aprovechar ese tipo de debilidades, a veces no. Ahora, ¿qué hace Mijail Tal? Pues bueno, mueve su caballo a B3 y Fischer saca la dama a E7. Vean cómo aquí pues Fischer todavía no termina su apertura, no ha sacado al alfil de casillas blancas. Es verdad que esta es una posición cerrada. Vean ustedes que todavía no hay columnas abiertas, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que cuando las posiciones son abiertas, el desarrollo de las piezas es fundamental. Si no las sacas rápido, pues ya te puedes ir despidiendo, ¿no? Aquí es una posición cerrada y el desarrollo de las piezas puede ser un poco lento, ¿no? Pero, pues bueno, veamos que el caballo negro de D7, pues no tiene como casillas muy agradables, solamente tiene B6, y el alfil de casillas blancas no ha salido. Entonces, bueno, tiene una pieza más desarrollada aquí Mijail Tal, más el cambio de alfiles de casillas negras que dijimos que no era tan bueno. Veamos cómo continúa. Dama D2. Ustedes saben que es fundamental comunicar a las torres, ¿verdad? Y esta jugada ataca el peón de H6, ¿no? Son jugadas interesantes. ¿Qué hace Fischer? Rey H7, tranquilamente quita su rey y defiende el peoncito de H6. Ahora la dama se coloca en E3, ¿verdad? Va colocando poco a poco sus piezas y como les decía, en posiciones cerradas, pues este tipo de maniobras lentas, de acomodo de piezas, etcétera, etcétera, es bastante común. Quizá lo que quiere es romper en C5, vean que la dama al moverse de D2 a E3, pues ahora apoya una posible ruptura en C5 o quizá quiere trasladar la dama al flanco del rey. Veamos qué está aquí intentando Mijail Tal. Caballo de F a G8, bueno, es el único que puede ir a G8, caballo G8, hace Fischer, ¿no? Supongo que ahora sí ya está planeando romper con la jugada de peón a F5. Veamos, Mijail Tal hace la ruptura en el flanco de dama, juega C5 y empieza a tratar de abrir por el flanco de dama. Y bueno, Fischer rompe por el flanco de rey, los dos con sus planes, ¿verdad? F5. ¿Qué hace Tal? Primero come en F5 y toman con peón. Entonces vean que la posición de las negras pues no es la mejor del mundo, está bastante abierto ese enroque, ¿verdad? El caballo en la fila 1, un caballo de G8 en la fila 1, el alfil de casillas blancas que no sale. Entonces, bueno, aquí Fischer no ha estado muy fino, que digamos, tiene 16 años, pero chequen que está jugando el torneo de candidatos por el campeonato del mundo contra el que va a ser campeón del mundo. Entonces, bueno, aquí los dos son de un altísimo nivel. ¿Y qué hace Mijail Tal? F4. Ahora rompe también en el flanco de rey. ¿Por qué hace esto? Pues bueno, porque está viendo que la estructura de peones del flanco de rey de las negras pues está bastante chimuela, ¿no? ¿Por qué chimuela? Vean ustedes que hay un peón aislado en H y si aislara el peón de F, pues más débil se pone la posición de las negras. ¿Qué hace Fischer? Toma en F4 y vean que pues Tal está logrando su objetivo, ¿no? Está ahora comiendo en F4, atacando el peón de F5 con dama y torre. Como la dama está delante de la torre, pues no va a comer ese peón, ¿verdad? Si fuera al revés, sí. Pero bueno, es un ataque que en un futuro puede tener su fruto, ¿no? Vean que el alfil de E2 se podría ir a D3 y estarían tres piezas atacando el peón de F5 y vean cómo, a ver, se los voy a dibujar. Aquí tenemos dama y torre, solo defiende la torre. Este alfil podría llegar aquí y vean cómo el peón además está clavado. Pero eso no es lo único que preocupa al
al negro, ¿no? El rey está bastante expuesto, las torres negras no están comunicadas, etcétera. Y simplemente la estructura de peones, si nos vamos a un final, pues hay mucha debilidad en los peones negros, ¿no? Los peones cuando están en columnas contiguas se defienden entre sí y cuando están, como les digo aquí, chimuelos, que hay hoyos entre ellos y aislados, pues son muy débiles. Veamos cómo continúa. Aquí chéquense que Fischer come en C5 y aquí ya empieza Tal a hacer sus sacrificios, ¿no? Primero ataca el peón de F5. ¿Qué va a hacer ahora Fischer? Pues bueno, come nuevamente en B4 y dice, pues si tú te comes un peón, ¿verdad? Yo me como el caballo de C3. Ahora, el blanco evidentemente come con jaque, pero aquí ya puede calcular el negro lo siguiente, aunque me comas con jaque, yo te como con mi torre y cuando tú me comas, veamos cómo se da todo esto. El alfil también quedará clavado, ¿no? Pero no, Mijail Tal hace la primer jugada interesante, ¿no? Ni come el peón con jaque, ni quita el caballo, ¿no? Y esto es lo que hace su juego tan dinámico y tan interesante. Vean, primero ataca a la dama. ¿Qué va a hacer el negro? Quita su dama y sigue todavía latente las dos amenazas. Sigue atacado el peón de F5 y atacado el caballo de C3. Aquí para los principiantes que a veces tenemos 3 piezas atacando este peón que además está clavado y solo lo defienden 2, dama y torre, ¿no? Entonces, bueno, esa jugada no es. Un segundo. Aquí está cayendo un caballo, ¿no? ¿Qué va a hacer Tal? Ataca a la dama. Torre a E6. Vean qué interesante y cómo poco a poco empieza a ganar más y más espacio. La torre ya se metió no hasta la cocina, que sería la séptima fila, pero sí hasta el comedor. Entonces, aquí la torre está atacando a la dama y sigue presionando el punto E5. Veamos qué va a hacer ahora Fischer. Y bueno, algo que está regalando, evidentemente, Tal es primero está regalando el caballo al dejárselo al peón. Pero cuando la dama se mueve a F6, pues vemos que desde ahí también puede capturar al caballo. Fischer hace Tal hace su primer gran sacrificio y regala el caballo de C3. Se lo come el negro y ahora viene lo siguiente, alfil a F5. La torre dice, bueno, tengo una pieza de más, hay mucho ataque, les digo, Fischer pues no es ningún novato, ¿verdad? Es el gran Bob Fischer, toda una revelación ya desde esa época, y dice, bueno, regreso la calidad, ¿no? Cambio mi torre que vale 5 por un alfil que vale 3, y yo me llevo caballo y alfil contra una torre. Son 2 piezas por una torre y quedaría con ventaja material Fischer. Pero ustedes saben que la ventaja material pues no es lo único que importa en ajedrez y la posición del negro es bastante delicada. Vean la torre y la dama incursionando en el enroque negro y además el haber tomado con dama y no con peón en C3 lo que hace es que la dama se aleja de la defensa. Entonces, pues bueno, aquí debieron jugar con más cuidado las negras y vamos a ver cómo remata esta partida el gran Mijail Tal. Jaque, única, ¿verdad? Bueno, también se podía haber movido a G7, pero le iría mucho peor. Y ahora vamos a ver cómo continúa esta partida. Vean la posición, tienen 2 piezas por la torre, las blancas, ¿no? Es necesario que el negro regrese a la dama para defender, es necesario que el negro mueva a ese caballo de D2 para que el alfil y la torre se incorporen. ¿Qué es lo más
pedagógico de esta partida, pues que en ajedrez las piezas, lo hemos dicho mucho en nuestras lecciones, valen por lo que hacen, no por existir en el tablero. Tú puedes tener piezas de más, pero que no están haciendo nada, y las pocas, el que tiene de menos y todas están actuando, pues es mucho más valioso, ¿no? Entonces, bueno, aquí excelente jugada la que hace Mijail Tal. La última pieza que falta de sumarse al ataque, pues es la torre que está en F1 y va a poder ir a G2 o G3 o H3 para echarle toda la leña al asador y ataca a la dama. Ahora, ¿a dónde se va la dama negra? Vean que los jaques en la primera fila, pues no son posibles. Vean que esta dama no puede dar jaque ni en A1, porque ahí está el caballo, ni en C1, el caballo controla las dos, ni en E1. O sea, no tiene prácticamente ningún jaque, tampoco tiene jaque en D4 porque está el caballo y tampoco tiene jaque en E3 porque están las torres, ¿no? Entonces, pues bueno, la dama evidentemente tampoco se puede venir aquí por la torre y podría venirse acá. Pero ahí pues le ayudaría bastante al blanco para traer más piezas al ataque, ¿no? Entonces, ¿qué decide hacer aquí Fischer? Se va a B2. Vean que desde B2 tampoco puede dar jaque en B1 porque está la dama, ¿no? Entonces, bueno, la torre desde aquí aparentemente no está haciendo nada, pero chequen que sí controla esta diagonal y bueno, sí está colaborando. Pero vean qué tristeza, esta torre y este alfil no hacen absolutamente nada. Mijail Tal baja la torre. Excelente jugada. Clavando al caballo, ¿verdad? Y impidiendo que el otro caballo se mueva, ¿no? Aquí podríamos atacar durísimo con la dama también hasta F8. Entonces, bueno, está entrando con todo Mijail Tal. ¿Qué hace el negro? Saca el caballo, bloquea a la dama, ¿verdad? A este caballo de C6 lo defiende la dama negra. La torre clava este caballo y clava a este alfil. Es verdad que estamos atacando ahora a la dama blanca, ¿no? Hay que hacer algo, pero la jugada de torre E8 es bastante, bastante interesante. Y ahora veamos qué hace aquí Mijail Tal. Dama por F6. Vean qué interesante. Cambiando las damas, ¿cómo con tanto ataque y con material de menos? Bueno, las dos piezas, el otro pues tiene que comer forzosamente, ¿no? Y comemos con la torre. Y aquí parece que, ya se salvaron las negras, ya se simplificó la posición, el caballo no puede comer a la torre, pero bueno, sacamos al rey a G7 y ya liberamos a nuestro caballo. Pareciera que aquí Fischer se ha salvado, pero, oh sorpresa, el alfil de C8 no puede salir, ¿no? Porque perderían la torre. ¿Qué va a hacer aquí Fischer? Pues la jugada que les menciono. Mueve al rey, ataca la torre, ¿verdad? Y después podrá sacar a su caballo. Pero la cosa no es tan sencilla. Observemos lo que ya tiene calculado Mijail Tal y por qué fue campeón del mundo. Torre a F8. Aquí, si el caballo se quita, ¿verdad? Pues le ganamos al alfil, ¿no? Estamos atacando con dos piezas a este alfil y estamos atacando con dos piezas a este caballo. Entonces, con esta jugada, pues parece que ganamos una pieza y el alfil no puede salir porque le comeríamos a la torre. ¿Qué es lo que va a hacer aquí Fischer? Vean esta jugada interesante. Defiende a el alfil con su caballo y al mismo tiempo quita de la amenaza de las dos torres al caballo propio. Noten que el blanco no puede comer al caballo, ¿no? Está muy claro que, pues, este caballo, si lo comen, pues él come la torre.
Entonces, excelente jugada de Fischer. Nuevamente parece que se está librando aquí el negro y que tiene la posición dominada. Pero déjenme decirles que no hay nada más alejado de la realidad. Las negras siguen perdidas. Están todas sus piezas comprometidas, ¿no? No puede mover el alfil porque vuela la torre, no puede mover el caballo porque vuela el alfil, entonces está muy complicado, no puede hacer prácticamente nada. No puede mover al rey porque ahí sí me como al caballo, ¿no? El rey tiene que estar atacando a la torre. Entonces, vean cómo aparentemente el negro se ha librado de todo, pero el negro no puede hacer nada. ¿Cómo mejora su posición el negro? Y el blanco sí que la puede mejorar. Bueno, el caballo viene al ataque. Mueve un peón, H5 las negras, porque les decía, no puede mover ni el alfil ni el caballo, porque pierde una pieza. Y ahora le juegan H4, para que se le vayan acabando las jugadas a las negras y el blanco tenga el control absoluto. Mueve la torre a B8, dice, bueno, al menos la torre sí la puedo mover. Caballo y alfil no, ni rey, pero mi torrecita, aunque no haga nada ahí, pero la muevo. Y el caballo viene a centralizarse. Le juegan B5 atacando al caballo y pues bueno, el caballo llega al ataque y con esta jugada se rinde Bobby Fischer. Caballo E5. Aquí quisiera preguntarle al público, si me ayudas, Osmar, a ver qué nos dice las personas que están en el chat. Claro. ¿Por qué se rinde? Hola, bueno, aprovecho para presentarles a Osmar Caballero, parte de la selección de ajedrez de la UNAM. Él es de la Facultad de Química y hoy nos va a dar la clase de intermedios. ¿Cómo te va, Osmar? Muy bien, muy bien. Aquí tuve algunas dificultades técnicas. Pues sí, me presento para los que apenas me conozcan. Voy en el primer año del segundo semestre. Pues aquí estamos, ¿no? Vamos a dar la clase de peones doblados ahorita. Pero sí, ahí pongan sus respuestas en el chat y yo aquí las voy a ir checando a ver qué tal van, ¿no? Ok, perfecto. Pues bienvenidos, la primera vez que Osmar se suma aquí a nuestras transmisiones. Y bueno, como ustedes ven, va en el primer año. ¿Qué carrera estudias, Osmar? Estudio químico farmacobiólogo. Apenas, ahí vamos. Sí, Qué ahí estamos. Sí, interesante. sí. En plena época de pandemia, creo que una carrera como Exacto, ¿no? químico farmacobiólico Sí ayuda, ¿no? sí se Ok. necesitan. Bueno, aquí Bueno, esperamos sus respuestas y yo estoy aquí a la vista del chat, ¿eh? perfecto. A ver, todos los que nos acompañan, aquí se rinde Fischer, o sea, aguantó muchísimo, la posición la tenía bastante desfavorable, pero en el momento en que llega el caballo a E5, ¿no? Pues ya, está perdido. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué se rinde aquí? Podemos ver que el negro tiene dos piezas por la torre, entonces tiene una pieza de más, aunque con calidad de menos, pero dos torres y caballo contra caballo, alfil y torre. Perdón, ya tuvieron que regresar la pieza, ¿verdad? Aquí más bien lo que tienen es calidad de menos, pero bueno, calidad de menos no es para rendirse, no es por la calidad de menos. Todavía podrían Recuerden, aguantar, ¿no? Sí. sí, no, ya no, aquí no podrían. Ah, ok. Ah, sí, pero si tuvieran nada más la calidad de menos. Sí, Sí, pero ahorita a ver si ven el golpe, ¿no? ¿Por qué razón? Sí, sí. a ver, ahí ¿Alguien nos comenten. comenta algo, Osmar, o no? No, todavía no ha llegado ningún comentario. Nada más le digo a Baltasar que dice hola, pero ya tiene ratísimo. Ajá. Ok, Sí, sí, el sí. famosísimo Diego que está jugando un torneo muy importante, ya les diremos la próxima sesión cómo le fue a la UNAM en este evento. Y bueno, vean ustedes la posición, habíamos dicho que si el caballo se mueve, pierde el alfil. Habíamos dicho que si el alfil se mueve, pierde la torre. Y habíamos dicho que si el rey se mueve, pierde el caballo, ¿no? Ahorita no podíamos comer el caballo con la torre porque perderíamos la otra torre, el rey se la come, ¿no? Entonces está prácticamente en Suxban, aquí el negro, piezas negras manejadas por Bobby Fischer, y la última jugada del blanco es caballo E5. Ah, Se rinden porque como no pueden mover nada, hay una amenaza blanca que no pueden evitar y pues bueno,
Esto les cuesta ya la partida. ¿Algún comentario, Osmar, o ya la digo? Bueno, de entrada, pues sí, lo que usted dice, ¿no? Hay Suswan totalmente. Entonces hay que ver ese detalle, ¿no? Amenazas directas, ¿no? Si aquí nos tocara jugar 2 veces con blancas, ¿cuál es la jugada? Y Exacto. viendo que pues nuestro rival no lo puede evitar, pues no hay manera, ¿no? Mueva Sí. lo que mueva, pues está perdido. Sí, sí, sí. Oye, ¿y nos dice algo el público o ya decimos Hasta la jugada? ahorita no, ¿eh? Estoy aquí atento al chat y no veo ningún comentario. A ver, déjeme Bueno, actualizar. pues ya, la vamos a decir porque ya Ah, es hora. ya me llegaron, ya me llegaron, ya me llegaron. A ver. Aquí, Sebastián Castelán no había actualizado, fíjese. Dice la jugada correcta también con Gerson Monroy, la jugada de torre F7, ¿no? Exacto, Exacto. la La jugada de torre. amenaza, pues el caballo llega al ataque y la amenaza es torre F7, jaque y me vuelo al caballo, ¿no? Entonces ya es demasiada ventaja para las blancas. No pueden evitar esto las negras. Y si las negras quieren generar algún contraataque o hacer algo, pues miren, tendrían que jugar algo así, ¿verdad? Nos podríamos comer a esta torre, ¿no? Y aunque nos comieran aquí al peón, pues miren, le ganamos un... Ay, no, perdón. Esta, ¿no? No regalen la torre, por favor, no hagan lo que yo hice, ¿no? Pero pues ya, con la torre simplemente es una ventaja impresionante, ¿no? Ya Enorme, una ¿no? torre Sí, de enorme. marzo. Entonces, pues bueno, hasta aquí la partida con la que Mijail Tal le gana a Bobby Fischer. Esto le da su pase a jugar el campeonato del mundo. Juega contra Botvinnik en 1960 y gana el campeonato y es nuevo campeón del mundo. Como ustedes saben, pues bueno, aquí en Principiantes vamos viendo a los grandes maestros del tablero. Hemos empezado desde épocas muy antiguas, ya vamos en 1960, vamos a ver quién fue después de Mijail Tal, el campeón del mundo. Bueno, les puedo adelantar que nuevamente Botvinnik, la próxima semana les presentaré otra partida de Botvinnik, porque Botvinnik pierde el campeonato con Tal y luego lo recupera, ¿no? Le gana Tal y vuelve a ser campeón del mundo. Muy interesante y ahora sí nos vamos con Osmar a la clase de intermedios. Claro, Adelante, Osmar. claro, claro. Bueno, un saludo. Vamos a estar viendo el tema de peones doblados, ¿no? A ver, ya tengo el permiso de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Ah, ok, está perfecto. Ok, bueno, entonces ya me imagino que ya se está viendo mi software, bueno, el Chessbase, ¿no? Voy a entrar ahorita, o si no, espérenme, ya comparto la base. ya se ve. Espérenme. Ah, ok, vale. Entonces voy a abrir la base, partidas, ok. Peones doblados. Vamos a ver. Peones doblados, exacto. Bueno, primero vamos a partir de un esquema, ¿no? Un esquema teórico más o menos, y vamos a ir entendiendo cuál es la gracia y los distintos tipos de peones doblados que podemos tener en el tablero. Bueno, ok. Bueno, partimos de este esquema, ¿no? Vaya, los reyes aquí no juegan un rol tan importante. Lo importante es comprender la estructura, ¿no? Que tenemos aquí a cabo. Y bueno, de entrada hay que saber en qué condiciones unos peones doblados pueden reportar ventaja y en cuáles los peones doblados son totalmente unas debilidades, ¿no? Bueno, de entrada, los peones doblados, la mayoría de las veces, o yo diría que la mayoría de las veces podrían ser una potencial debilidad más que una ventaja. Sin embargo, debe haber situaciones dinámicas, ya sea que nos encontremos en el medio juego, en el final, ¿no? En este ejemplo, pues vaya, no simplemente va a ser el final. Déjame decirte que no se ve el ejemplo. Ah, ok. Qué bueno que me dice. Es que tengo que ir compartiendo Sí, cada ventana. Qué bueno que me ahora dice. sí. Ahora sí, ya. Y siempre se me olvida. Bueno, ok. Ah, ok, bueno, estamos en este esquema, ¿no? Sí, Hay sí. que ir comprendiendo la estructura de los diferentes peones doblados. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. ¿En qué condiciones los peones doblados son más débiles y en qué condiciones los peones doblados pueden reportar alguna ventaja potencial de espacio, ya sea de control central, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en la estructura de peones del blanco, aquí tenemos el primer ejemplo. Híjole, creo que se está trabando, espérame.
Está trabando tantito. Bueno, ya está. Ok, aquí tenemos el primer ejemplo. Bueno, tenemos aquí un par de peones doblados y a la vez tenemos un peón aislado en E4, ¿no? En este caso, los peones doblados son una desventaja muy grande, ¿no? Ya debido a que pues están doblados y no cuentan con ningún peón extra que pueda facilitar su movimiento. En este caso, por ejemplo, estos peones de la columna C del blanco, los que están en verde, son peones demasiado torpes. Ahora, comparando en la situación favorable, los peones son mucho más útiles cuando son movibles y ¿cómo es que son móviles? Pues cuando tenemos un peón adyacente. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos el peón de D, si aquí el peón blanco estuviera en la casilla de D3, sería un peón mucho más útil, pero como no es el caso, pues estos peones son mucho más débiles que estos otros del negro. Entonces ahí radica la gran diferencia, ¿no? Además de que también podemos notar que los peones doblados tienden a ser mucho más útiles cuando tienden hacia el centro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro ejemplo muy claro. Aquí tenemos el ejemplo de los peones de H3, H4 y G2, ¿no? Estos peones pues son muy malos ya debido a que pues los peones doblados están en la orilla del tablero y pues básicamente son muy torpes. Ay, perdón. Son muy torpes y el peón de B, aunque es adyacente, pero son mucho más torpes. Otra situación tal vez menos peor, pero igualmente mala, podría ser esta conformación, la de G7, G6 y F7, que aunque, ok, son malos, pero no son tan malos como los peones de A3 de H3 y H4, que son totalmente torpes. Todavía estos tienen alguna esperanza de desdoblarse en algún momento, ¿no? Este peón de G, pero el de H pues tiene mucha menos esperanza. Bueno, este es un ejemplo práctico, un ejemplo introductorio, más o menos, ¿a qué quiero llegar en los esquemas siguientes y en las partidas que vamos a ver? Bueno, en la partida que vamos a ver. Bueno, una vez dicho esto, podemos formular dos cosas, ¿no? Que los peones doblados son mucho más útiles cuando tienen hacia el centro y los peones doblados son mucho más útiles cuando, vaya, son móviles, en este caso, y también ayudan a controlar casillas centrales, ¿no? Y están precisamente, vaya, en un grupito, podríamos decir, no están totalmente aislados, como en este caso de los peones blancos que están subrayados en rojo. Bueno, ok, esta sería una cuestión teórica. No sé si hay alguna duda. Vamos a pasar al siguiente esquema. No, Espérame. no, todo clarísimo. Ok. Peones al centro, mucho mejores que a las orillas, y peones móviles, pues mucho más fuertes que los que no pueden moverse. Ok, claro. Claro. Entonces vamos a ver, vaya, vamos a poner un esquema y podríamos subrayar más o menos los planes típicos que se podrían llevar en cada bando. A ver, bueno, entonces, vaya, este tipo de planes doblados son muy típicos en varias estructuras, ya sea la defensa francesa, la defensa nimzo-india, la apertura española, hay muchísimas aperturas. En este caso les traigo una apertura, una defensa nimzo-india para dar el ejemplo mucho más claro. Bueno, aquí lo típico, ¿no? Peón dama, caballo F6, controlando la casilla central, la casilla de 4, C4, controlando la casilla de 5 y pues un típico desarrollo de gambito de dama, ¿no? E6, pues vaya un desarrollo normal, se prepara para sacar el alfil o ya sea para pues intentar dominar más el centro con la jugada de 5. Aquí podemos transponer o bien hacia una india de dama, un gambito de dama rusado o una mixo india, que es lo que vamos a ver en este caso. Caballo C3, una jugada totalmente normal, pues se prepara para jugar E4, alfil B4, la defensa Mixo-India, y básicamente, ¿qué consiste esta defensa, no? Que es importante aquí, yo la verdad no soy jugador de la defensa Mixo-India, pero me parece bastante interesante el concepto estratégico, ¿no? Que hay detrás de toda la defensa. Bueno, en general, a muy grosso modo, podríamos decir que hay variantes que son la excepción, pero en esta variante, básicamente, muchas de las ocasiones vamos a aprovechar para doblar los peones en la columna C. Y bueno, aparte de eso, este caballo en F6 con el alfil al meter presión sobre el caballo de S3 está controlando la casilla 4. Entonces es bastante interesante porque precisamente el plan de las negras es evitar el dominio total de las blancas en la casilla de 4 y también de paso, si no lo evitan, arruinarle la estructura de peones al bando blanco. También va acompañado de varias rupturas, o bueno, de varias rupturas ya sea como D5 o C5, va dependiendo mucho de la posición y de la variante, pero a grandes rasgos eso es. Y bueno, una vez que, unos me podrían decir que aquí al dar nuestra pareja de alfiles, pues
pues vaya, tenemos algún tipo de desventaja, ¿no? Pero por eso mismo el esquema de las negras aquí es muy flexible, porque ya sea, aquí este peón de D puede ir muchas veces a D5 o bien a D6, ya que básicamente como ya dimos el alfil de casillas negras, otro plan derivado a esto sería hacer D6 y más tarde contragolpear con un E5, ¿no? Aprovechando y mejorando nuestro alfil de casillas blancas. Bueno, eso es a grandes rasgos. Vamos a continuar con la partida y vamos a ver cómo se desarrollan estas ideas. E3, la variante principal, yo la verdad no sé mucho de esta defensa, pero es una partida clásica, bueno, es una partida clásica, no recuerdo bien, aquí el chessbase se me estaba trabando al buscar la partida, entonces ya nada más quise meter las jugadas, pero bueno, es una partida clásica. Bueno, E3, B6, bueno, aquí es una variante perfectamente posible. ¿Cuál es la idea? Pues básicamente sacar el alfil y precisamente ayudar al control de la casilla 4, ¿no? Y en algún momento incluso puedo meter un caballo por ahí molesto. Es bastante interesante. Ok, alfil de 3, alfil B7, todo hasta aquí normal. Nos tocan el peón de G2, tenemos que jugar caballo F3. Alfil por C3 y bueno, aquí ya la variante sigue, ¿no? ¿Cuál es la idea? Como ya dijimos, la idea va a ser en algún momento, bueno, ya de momento ya estamos controlando la casilla 4 y aparte estamos doblando estos peones. La idea es arruinarle la estructura de peones al blanco y en algún momento lo podemos aprovechar. Bueno, de 6, precisamente lo que comentaba hace rato, como básicamente ya cambiamos nuestro alfil de casillas negras, vamos a intentar poner los peones en casillas negras para que este alfil pues trabaje muy bien en coordinación con los peones que van a estar controlando las casillas negras que pues el alfil ausente ya no lo hace. Y pues el esquema seguiría como un caballo BD7, E5, sobre todo contragolpear en el centro en casillas negras. Entonces, a dama C2, una jugada perfectamente posible. ¿Cuál es la idea? Pues aquí está poniendo un ojito sobre el punto de H7 y se está preparando para un eventual E4, ¿no? Ok, bueno, en caballo BD7, pues la idea es ahora sí que está siendo bastante flexible. El caballo, pues no ve otra casilla más natural por la que se desarrolle, porque pues aquí en C6 pues está tapando el alfil y pues no ayudaría al control de la casilla E4, ¿no? Entonces caballo BD7, jugada muy normal. E4, precisamente la jugada que ya venían planeando las blancas. E5, no hay que evitar, ¿no? Que las blancas nos metan el peón E5 porque no, hay que evitar que las blancas nos metan el peón E5 porque pues, precisamente están atacando en H7 y pues puede ser peligroso, ¿no? Porque ese caballo se puede quedar sin casillas, tal vez no en este momento, pero en algún momento podría ser peligroso. Además de que pues en el plan estándar con negras pues normalmente vamos a contragolpear en E5, ¿no? Entonces E5 juega muy normal, metiendo presión sobre el peoncito de D4. Y bueno, aquí hay un detalle bastante importante. Cuando tenemos precisamente estos peones doblados, por ejemplo, en este caso, tenemos el caso bueno que les comentaba antes, ¿no? Ahora sí que son peones que controlan el centro, perfectamente controlan el centro y pues vaya, tienen una base, ¿no? Entonces, ahora sí que las blancas van a querer, les encantaría que les cambiáramos en D4, ¿no? Para mejorar la estructura de peones. Pero ¿cuál es la estrategia a seguir con las negras? La estrategia a seguir con las negras sería que obligar al blanco a tomar N5 o obligarlo a avanzar con D5. ¿Cuál es la idea? Pues básicamente en que, pues obviamente al blanco no le conviene tomar N5, ¿no? Porque ese sería un suicidio posicional. Estos peones ya nunca se van a desdoblar. Aparte, no son móviles, son muy torpes. Aparte de que el peón de D4 deja de controlar la casilla C5 y virtualmente es como si las blancas tuvieran un peón de menos, ¿no? Entonces, estas son debilidades, pues, potencialmente explotables a mediano plazo, si no es que a corto, ¿no? Un alfil puede situarse en A6, un caballo en C5 bastante molesto. Bueno, ahorita veríamos un poquito más a fondo de qué forma podemos atacar estos peones de la columna C. Bueno, entonces, pues esa es la idea, ¿no? De las negras. Básicamente queremos que el peón de D4 o bien avance o nos comen E5. Bueno, seguimos con enroque corto, juega muy natural de parte de las blancas. Enroque corto, alfil G5. Bueno, esta jugada es muy típica en este tipo de posiciones. ¿Cuál es la idea? Pues básicamente molestar en esta clavada. Y en algunas variantes, no en todas, este caballo puede abandonar su espacio. Bueno, en algún momento pues las blancas pueden jugar D5 y este caballo puede querer llegar a C5. Y la idea de la clavada es mantener un poco inmóvil a la dama de D8, ¿no? Sobre todo eso, molestar. O obligar a las negras a tener un punto de ruptura en G5, ¿con qué jugada? Con H6, ¿no? La idea es, ahora sí que intentar provocar ese H6 para que en algún momento pueda ser una potencial debilidad al enroque.
Alfil de 2, una jugada muy fina. Bueno, aquí torre 8. ¿Cuál es la idea de torre 8? Pues evidentemente aquí nos están comiendo un peón, ¿no? Aquí estamos presionando el peón de 4 y nuestra amenaza es E por D4. Y pues básicamente si capturan el peón, pues se está perdiendo el peón D4, ¿no? Ok, entonces es torre 1, jugada muy lógica. Y bueno, aquí marqué con flechas rojas y flechas verdes los diferentes planes de las negras. En este caso estamos viendo, a ver, voy a voltear el tablero, aquí está. Estamos viendo más o menos cómo jugar con los peones, contra los peones doblados, ¿no? Estoy en ese enfoque. Bueno, aquí les voy a, bueno, voy a quitar estas flechas. Ay, es que son muchas flechas, se me van a confundir. Ok, bueno, aquí vamos a empezar con el primer plan. El primer plan que es tal vez el más rebuscado, diría yo, pero esto igualmente, bueno, la idea básicamente es intentar que este peón o bien avance y seguirle metiendo presión, o bien avance o bien coma en E5. Pero la idea, si queremos que el peón avance, pues hay que intentar seguir presionando el peón D4 para amenazar siempre E por D4 y comernos ese peón de la casilla blanca. Entonces, en ese caso, si queremos meter presión sobre la casilla, sobre el peón D4, ya tenemos un alfil bien posicionado. Ahora nuestro plan va a ser maniobrar con nuestras piezas de tal manera que podamos meter presión. Para esto, la idea es llevar el caballo de D7 hacia G6, la torre de E7 la torre de E8 hacia E7 y la dama de D8 hacia E8, con tal de en algún momento amenazar E por D4 y comernos al peón D4. Y bueno, el otro plan, que es un poco mucho más simple, sería simplemente ahora sí que llevar este caballo hacia la casilla de E6 y desde ese punto meter mucha más presión sobre la casilla de D4. Y en algún momento podríamos jugar un C5 para ahora sí que intentar cerrar la posición y aprovechar y que esos peones doblados sean mucho más susceptibles o bueno, a obligar a que el blanco tome en E5, ¿no? Que es nuestra idea y meter más presión sobre la casilla de D4. Bueno, ya una vez con esto, pasamos a ver la partida, ¿no? De manera rapidísima, porque creo que ya me extendí un poquito. No, Ok, pero está muy, muy interesante hasta el momento. ok, bueno, pasemos a la partida. Ok, ok. Ok, vamos a ver una partida de más o menos cómo podríamos aprovechar estos peones doblados malos, ¿no? En la columna C de parte de las blancas. Ok, como dije antes, este tipo de estructuras, pues vaya, es muy común en todas las aperturas y defensas, ¿no? Entonces yo pienso que es bastante útil saber cómo jugar con ellos y contra ellos, ¿no? Tal vez más jugar contra ellos porque yo tal vez mi criterio me gusta jugar más contra ellos que con ellos. Entonces me suelo elegir posiciones que se den menos ese tipo de estructura de peones. Bueno, aquí es una defensa siciliana, pero empezamos con un orden raro de la inglesa. C4, caballo F6, caballo C3, E6, E4, C5. Bueno, una defensa inglesa más o menos, una variante un poco rara, ¿no? Caballo F3, caballo C6, y bueno, aquí ya se transpone. Es un tipo de Polsen, si no me equivoco, con un muro Maroxi, ¿no? Entonces aquí las negras, pues vaya, tienen muchísimas opciones. Yo me imagino que aquí tienen también A6, dama C7, hay muchas opciones. Esta defensa siciliana es muy flexible, pero un poco rara esta defensa Polsen porque el caballo C6 normalmente no se desarrolla por esta casilla. Pero bueno, aquí jugaron alfil B4, precisamente una idea similar a la que vimos en la partida anterior, esta salida de alfil al B4 y meter presión sobre la casilla D4, ¿no? Y bueno, aquí es un poco curioso ver cómo podemos desarrollarnos con las blancas, ¿no? Porque están metiendo muchísima presión sobre el peón D4. Quizás aquí, no lo sé, aquí jugaron caballo por C6, que yo creo que no es una jugada del todo buena. Aquí el detalle es que nos está metiendo mucha presión sobre el caballo de C3, el peón D4 y el caballo de D4. ¿Por qué digo que sobre el caballo de D4? Porque lo ideal sería intentar proteger ese caballo con la dama, pero igual el peón de 4 está suelto. Entonces aquí las blancas cambian, intentando liberar un poco de presión ahí. B por C6 y alfil de 3, ¿no? Alfil de 3. Bueno, alfil de 3, una jugada más o menos natural. Quiere prepararse para enrocarse en corto. Y bueno, las negras pues se enrocan en corto, una jugada también bastante lógica. Enroque corto, se quitan de la clavada. Y E5, esa jugada es bastante interesante. ¿Cuál es la idea de E5?
La idea de 5 pues básicamente es ganar un poco más de espacio de cuota central y además de eso, pues controlar la casilla de 4. Pero además de eso, si vemos poco a poco este alfil de D3 se va quedando un poco torpe, ¿no? Entonces ese detalle podría ser un detalle importante a considerar más adelante en la partida. Bueno, tras E5, jugaron F4, pues ahora sí que las blancas se quieren activar un poco más, porque a lo mejor esta posición les parece un tanto pasiva, ¿no? Yo diría que aquí las negras tienen una posición muy, muy buena. ¿Por qué? Porque, pues básicamente ya tiene una cuota central mucho mejor. Tienen, pues no tienen debilidades claras, además de que pues cuentan con una posición bastante bien, bastante jugable, ¿no? Y bastante fácil de jugar, diría yo. Incluso aquí las negras, pues sí, es que ese plan de doblar los peones se va a ver más adelante, pero pues solo lo menciono, ¿no? Aquí la partida ya debe estar perfectamente igualada. E5, F4, D6, pues bueno, básicamente si nos comen, pues voy a comer, no pasa nada. Rey H1, y aquí las negras juegan una jugada bastante interesante, caballo G4. ¿Y cuál es la idea de este caballo G4? A grandes rasgos, este caballo G4 es bastante útil, sobre todo para amenazar cuestiones de ataque, ¿no? Viendo que no hemos cambiado ese alfil de B4, que pues estaba metiendo presión al caballo, es bastante interesante amenazar un dama H4 en algunas posiciones e intentar atacar ese rey blanco. Entonces las blancas deben ir un poco con cuidado, que precisamente las blancas juegan dama E1 para evitar ese pasaje de la dama hacia la casilla de H4. Y bueno, aquí las negras juegan hacen una jugada bastante peculiar. De hecho, yo diría que es la jugada clave para que se dé toda esta secuencia de simplificaciones que tienen prevista las negras. Bueno, aquí, ¿cuál es la idea de las negras? Las negras han visto una posición bastante simplificada en la cual las blancas van a quedar con un alfil malo y van a quedar con peones doblados en la columna C. De entrada, ¿cuál fue el inicio del plan? Pues vaya, este caballo en G4. Ahora sí que aquí las blancas cayeron en la provocación de dama E1 y aquí cambiamos en C3. ¿Cuál es la idea del alfil por C3? Pues básicamente en que aquí pues las blancas tienen dos opciones, ¿no? Ya sea comer en el alfil de C3 o comer con el peón de C3, que es lo que hicieron en la partida. ¿Qué pasaba si comían la dama, el alfil con la dama de C3? Pues aquí a las blancas les dio miedo claramente que les jugaran dama H4, ¿no? ¿Y cuál es la idea? En que pues si H3 pues aquí no estoy obligado ahora sí que quitar el caballo, ¿no? No sé, aquí alguna jugada activa que se me podría ocurrir. De entrada tengo caballo F2, no sé si tenga dama G3. Caballo F2 se ve, bueno, igual no veo dónde ir con ese caballo después, pero a ver, caballo F2, incluso no sé si aquí se ve peligroso, la verdad. A ver, caballo F2. Bueno, ni siquiera tengo que quitar ese caballo, ¿no? Y puedo seguir con una jugada perfectamente natural y pues a las blancas les dio un poco de miedo ese caballo y esa dama ahí bastante cerca de rey, que igual a lo mejor, objetivamente no es tan peligroso, pero pues las blancas decidieron comer el alfil con el peón por esa posición que tal vez a lo mejor les da un poco de temor entrar. Que igual yo no veo nada claro de cómo rematar con negras, la verdad, pero se ve un poco peligroso, eso sí. Bueno, aquí las blancas, en vez de entrar en esa posición, que pues a lo mejor no estaba tan clara, decidieron comer con el peón de B, que pues bueno, aquí les marca una desventaja bastante grande. Aquí Aquí ya las están negras, los peones doblados. exacto, es los peones doblados. Y ahora aquí las negras juegan muy bien, ¿no? Y precisamente esta fue la secuencia que vieron. En este tipo de defensas sicilianas es muy típico que este caballo haga un recorrido de tipo normalmente por D7 y después se dirige a la casilla D5. En este caso hicieron algo muy similar, llevar el caballo a G4 para después llevarlo hacia la casilla de D5. Alfil por F4 y caballo E5. Y esta es la idea, ¿no? Básicamente en que si comen, pues D por E5 y básicamente este alfil es muy malo, este alfil es muy bueno, tiene peones doblados y pues tiene una posición estratégicamente muy, muy difícil, ¿no? Bastante complicada de parte de las blancas porque esos peones son fáciles de atacar y aparte pues virtualmente aquí el negro tiene un peón de más, ¿no? Entonces es una posición bastante complicada. De momento las blancas pues no comieron, simplemente jugaron dama G3 metiendo un poquito más de presión. C5, una jugada bastante interesante. Aquí no sé si alguien en el chat me pueda decir por qué las blancas no les conviene ganar ese peón de la casilla en E5, perdón. Bueno, nos quedan ya tan solo 3 minutitos, así es que no vamos Claro, a poder esperar al chat.
Ah, claro. Ok. Ok, entonces jugaron C5, básicamente no nos pueden, ahora sí que no nos pueden ganar ese peón de 5 porque el alfil está quedando suelto, ¿no? Entonces aquí esta jugada es imposible. Ok, entonces aquí jugaron alfil E2, precisamente reiterando el alfil y ahora sí amenazándonos comer al caballito. Dame 7, torre D1, básicamente ahora las blancas van a poner todas sus esperanzas en presionar la columna D, ¿no? Porque pues no ven un plan claro y pues este alfil es muy malo y este alfil no ve un punto claro. Ok, aquí las negras van a maniobrar normalmente, ¿no? Con una manera muy natural, van a intentar meter presión sobre esos dos peones. Alfil B7, torre D2, torre de 2, torre de 8, torre de 1, F6, dame 3, y bueno, aquí torre 8, H3, caballo F7, y poco a poco las negras van centralizando sus piezas y pues intentando explotar este peón de 4, que me parece que en este momento ya es muy complicado defenderlo. A ver, ya aquí sigue la secuencia que pues los deja con un peón de menos. Aquí precisamente esta dama aprovecha para meter presión sobre estas dos debilidades. Dame 2 y pues bueno, aquí ya cambian, ¿no? ¿Y cuál era la idea? ¿Por qué no podía comer directamente? ¿Por qué no podía? A lo mejor aquí le da un poco de miedo torre 2, ¿no? A lo mejor. Y por eso primero hizo dame 6. Alfil de 3, dame 6 para intentar presionar las dos debilidades y por eso lo obligó a dame 2, vaya. Entonces aquí alfil por E4, alfil por. Y pues bueno, aquí las negras quedan con un peón de más y pues bueno, igual este peón de C3 es bastante débil. Y aquí pues terminará la partida, ¿no? El tema de los peones doblados, por decirlo así. Sí, porque ya lo demás pues ya es técnica en el final, ¿no? Ok, perfecto. Pues si gustas dejar de compartir pantalla, Osmar, muchísimas Claro, gracias por esta interesantísima exposición de peones doblados. exacto. Gracias a todos por estar con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles con nuestra lección de principiantes y de intermedios. Hasta la próxima, Osmar. Muchas gracias. Hasta luego, se cuidan. Chao.